en transporte y segregación socioespacial, un estudio de equidad espacial en la ciudad de Cali. Posteriormente contamos con la presencia del profesor Peter Brand de la Universidad Nacional de Medellín, con la ponencia El significado social de la movilidad. Tendremos un refrigerio, un break breve, alrededor de 15-20 minutos. Y para finalizar la jornada en términos de conferencias en la mañana, estará a cargo del profesor Jonathan Alejandro Hernández, de la Facultad de Ingeniería, con su conferencia de Sistemas Inteligentes de Transporte, Perspectivas y Avances en Santiago de Cali. Después de las 3 intervenciones, tendremos un panel en donde los expositores compartirán con ustedes, obviamente, las experiencias y las preguntas que surjan, obviamente, del auditorio, pues tratarán de ser dilucidadas por los invitados. Tendremos un receso entre las 12 y 2:15, 2:20 aproximadamente, almuerzo libre, y iniciaremos luego la jornada de la tarde con 3 presentaciones. La primera del profesor Oscar Tudela, enfocado en el tren metropolitano de cercanías para el Valle del Cauca y el área metropolitana de Cali. Posteriormente, a las 3 de la tarde, tendremos al doctor Nicolás Orejuela como presidente de Metro Cali, en donde presentará, obviamente, las características o perspectivas de lo que es su nueva administración a cargo del Sistema Integrado de Transporte Masivo en la ciudad. Y para finalizar, estará el ingeniero William Mauricio Vallejo, el subsecretario de Movilidad y Seguridad Vial del municipio de Santiago de Cali, que compartirá, obviamente, lo que son las estrategias y lineamientos que tiene la administración en este campo de actuación en nuestra ciudad. Como contexto, quisiera mencionar algunos elementos antes de darle la palabra al doctor Jaime Escobar, que le va a dar una bienvenida a nombre de la institución, y es que básicamente nos reúne el día de hoy el interés que tenemos no solo de la academia, sino obviamente de la opinión pública, los estudiosos o consultores, profesores que tienen que ver, o su interés radica en lo que tiene que ver con los procesos de movilidad en las ciudades, y sobre todo los procesos en términos de impacto que puedan tener de índole social o espacial en la ciudad. Todos reconocemos que, de hecho, nuestra ciudad ha entrado en el proceso de repensar lo que es la estructuración o las estrategias de planificación para la movilidad, entendiéndose que uno de los elementos iniciales es cambiar la denominación de la Secretaría de Tránsito y Transporte para pasar a ser la Secretaría de Movilidad a partir del 1 de enero de este año. Eso lo que implica es que el modelo se reevalúa, ¿verdad? El modelo que siempre habíamos planteado, sobre todo los ingenieros en procesos de modelación y generación de infraestructura, siempre enfocado básicamente en el auto, y que el modelo, pues, obviamente se ha demostrado que no es sostenible y ha llevado a repensar ese tipo de situaciones. Y al entrar en ese nuevo paradigma, pues Cali ya está entrando en sintonía en este caso. Y eso es lo que nos convoca el día de hoy, tratar de compartir experiencias con diversos expertos, académicos, consultores de la administración pública y, por supuesto, ustedes los ciudadanos, que son los que obviamente día a día están de alguna forma experimentando, sufriendo o disfrutando, como según sea el caso, de la situación de movilidad en nuestra ciudad. En ese sentido, entonces, quiero darle la palabra al doctor Jaime Escobar para que dé una bienvenida oficial por parte de la institución. Muy buenos días. En primer lugar, agradezco la presencia a esta convocatoria y simplemente quiero resaltar lo siguiente. La universidad está empeñada en dar un salto cualitativo en materia de poder lograr potenciar la capacidad técnica, científica, tecnológica que permita aportar de manera clara soluciones a las problemáticas del entorno local y el entorno regional. Evidentemente, ese potencial lo tiene la universidad, y la idea del laboratorio urbano regional que estamos hablando, precisamente lo que tiene en mente es poner en sintonía distintos enfoques disciplinares basados en la utilización de herramientas que permitan generar capacidad predictiva del acontecimiento de fenómenos en distintos órdenes. El tema de la movilidad es un ejemplo, digamos, de ese tipo de problemáticas. En el entorno local, en el entorno regional, tenemos retos importantes con respecto, por ejemplo, a lo que significa
la prestación de servicios públicos, lo que significa, por ejemplo, el tema del agua para la ciudad de Cali. La capacidad que tiene la universidad para aportar en esos campos, no solo desde una perspectiva disciplinar, es muy importante. Es importante más poner a funcionar el diálogo de esos saberes, la capacidad, digamos, de proyectar ese tipo de problemáticas y poder volver a retomar el rumbo que siempre caracterizó a la universidad, que era el de ser el faro, el de ser la entidad que efectivamente orientaba el desarrollo de la región desde su fundación. Para nosotros es muy importante consolidar esta estrategia, y esa es la razón por la cual hoy vemos cómo distintas unidades de la universidad se sientan a debatir sobre un problema, quizás desde perspectivas distintas, ¿cierto? Pero están interactuando con los actores oficiales, ¿cierto? Como el presidente de Metrocali que nos acompaña esta tarde, para que efectivamente esos diálogos se cristalicen y se traduzcan posiblemente en las soluciones más eficaces en materia de resolución de situaciones que enfrenta la ciudad. Ese es el reto, digamos, que nos hemos impuesto. Venimos trabajando arduamente en la construcción de esa figura, y de alguna manera esta actividad hace parte, digamos, de esa consolidación. Quería comunicarles eso, darle la bienvenida, digamos, a este evento. No será el primero, ya sabemos que problemas de esta naturaleza son múltiples los que hay que analizar, pero lo importante es concitar la atención de los actores científicos, de los actores técnicos, los actores, digamos, de la región involucrados con la toma de decisiones, para efectivamente orientar este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Escobar, por su intervención. En ese orden de ideas, entonces, vamos a iniciar la agenda prevista. Inicialmente, entonces, vamos a contar con la participación del profesor Harvey Vivas y el estudiante Diego Rodríguez, con la ponencia denominada Movilidad en Transporte y Segregación Socioespacial, un estudio de equidad espacial en la ciudad de Cali. Profesor Harvey. Bueno, buen día, bienvenidos todos a este evento. Espero que sea un excelente espacio de reflexión alrededor del tema de la movilidad y todas las implicaciones que esto tiene en términos sociales y económicos. Vamos a iniciar una presentación con algunas reflexiones de tipo teórico, conceptuales en la primera parte, y luego vamos a mostrar unos hechos estilizados alrededor de la situación de la movilidad en Cali y su relación con la equidad espacial y la localización residencial. Vamos a hacer alguna alusión a trabajos que se han venido haciendo previamente y por supuesto a líneas de investigación que en este momento están activas y que hacen parte del quehacer de los grupos de investigación que nos hemos logrado congregar a través del Laboratorio Urbano, Rural y Regional. Aquí está, por ejemplo, el Grupo de Economía Regional y Urbana, que es el Grupo GERA, que ya existe desde hace algún tiempo, el Grupo de Investigación de Transporte, comandado por el profesor Ciro y todo su equipo de trabajo, el Grupo de Conflicto, Aprendizaje y Teoría de Juegos, del profesor Boris Salazar, y por supuesto el Instituto CISALVA, con quien hemos venido trabajando en los últimos años alrededor, por ejemplo, de siniestralidad vial y otro tipo de problemas que tienen que ver con la estructura de movilidad en la ciudad. Bueno, quiero arrancar haciendo una síntesis muy apretada, por supuesto, desde las reflexiones del profesor Tyler y de las viejas reflexiones de los expertos en movilidad. Siempre es necesario hacer la revisión de qué es lo que estamos hablando, y nuestro tema central va a ser precisamente el de la accesibilidad. Desde esa perspectiva teórica, por ejemplo, planteada por Tyler, resumida muy bien por Ortegón, o incluso que se encuentra consignada en los trabajos europeos, en algunos trabajos, por ejemplo, de Kenneth Small, o los trabajos de Rus, Campos y Nombela para el caso de la Unión Europea,
uno puede decir que se distinguen varias dimensiones. La dimensión de accesibilidad tiene la dimensión individual, en donde se destacan las necesidades, las habilidades, las condiciones de los sujetos, las actividades que se refieren fundamentalmente a los usos del suelo y a la localización en el espacio social y económico, y por supuesto el sistema de transporte, que tiene que ver con las condiciones para moverse entre pares, origen, destino, y que tiene una serie de factores de desempeño, entre los que se destacan la asequibilidad, la confiabilidad, la disponibilidad, la movilidad, ¿cierto?, de ese sistema de transporte y la conectividad. Cada uno de estos es un universo, y los expertos en transporte aquí confluyen, tanto los que trabajamos desde el campo de la economía, como los ingenieros, los sociólogos y todos aquellos que de alguna forma estamos preocupados por los temas de ciudad o región. En este esquema uno puede ver que la interacción que se da entre los individuos y las actividades pues genera una serie de costos, para utilizar la jerga de los economistas, y esos costos se traducen en desutilidades por localización o por falta de conectividad. Y ese es quizá uno de los problemas más graves que en algunos momentos se logra identificar en algunas zonas de la ciudad. Por eso es que hablamos de que el sistema de transporte es el medio para alcanzar las actividades, los equipamientos básicos y las facilidades urbanas. Y en tal sentido, cuando se restringe ese alcance a los equipamientos urbanos o a los centros y subcentros de empleo o a los centros de provisión, por ejemplo, en salud y en educación, pues por supuesto que se está generando alguna iniquidad en el sentido social y económico, y que ha sido tema precisamente de trabajo tanto de enfoques ortodoxos como de enfoques neomarxistas, como por ejemplo los mismos enfoques de Edward Soja cuando hacía sus análisis sobre postmetrópolis, o los análisis de David Harvey alrededor de la producción del espacio en la vieja tradición de Lefebvre, o incluso los trabajos de la vieja tradición clásica anglosajona, que vienen desde los trabajos de Clark, de Mills, de Alonso, hasta llegar a los últimos desarrollos de la economía regional y urbana. Entonces, hablamos de una accesibilidad espacial que ya se refiere a la distancia para alcanzar un bien o servicio. ¿De qué depende? Pues de la ubicación, de la distribución espacial de las actividades, de la proximidad a los puntos de ingreso. En segundo lugar, hablamos de la accesibilidad temporal, que ya tiene que ver con los tiempos de espera, los tiempos de viaje, los tiempos de inserción al sistema, y la variabilidad de esos tiempos, por supuesto, tiene que ver con la confiabilidad de los servicios que proporcionan los operadores en el interior de las zonas urbanas, o de la disponibilidad de ese servicio que depende del diseño físico y operacional del sistema, como que a lo largo de la jornada de hoy en algún momento se va a abordar. Está la accesibilidad desde la perspectiva física, que ya se refiere a la facilidad de ingreso al sistema, y aquí tiene que ver con la presencia o no de barreras, ¿cierto?, a la accesibilidad, por ejemplo, que tiene que ver, por ejemplo, con la población en condiciones o situación de discapacidad y su inserción al sistema, qué tipo de barreras se enfrenta, y en ese sentido entonces se habla también de equidad o inequidad espacial. La psicológica, sensorial y cognitiva, que ya se refiere a la capacidad para entender, asimilar, aprender los atributos operacionales del sistema, y por supuesto la quinta dimensión de la accesibilidad, que es la financiera, y que se refiere precisamente al concepto de asequibilidad en un sentido estricto, y que trata de responder precisamente a la interrogante de que si los individuos pueden asumir el costo tarifario o no. Entonces ahí los economistas hablamos de la existencia de tarifas técnicas, de tarifas óptimas, o de las proporciones de los gastos en transporte respecto a los gastos en totales, y qué tipo de desigualdades puede estar profundizando o qué tipo de brechas puede estar ampliando. En un sentido mucho más amplio, al que no me voy a detener, pero que también lo plantean autores de la talla de Tyler, Bocarejo, Acevedo, entonces, desde esa noción de accesibilidad multidimensional,
se habla de factores de desempeño del sistema de transporte, lo que mencionábamos ahora, se habla de las dimensiones de esa accesibilidad, pero también aparecen una serie de parámetros que tienen que ver con los planificadores de los sistemas de transporte, y es, bueno, ¿qué rol juegan los patrones de uso del suelo en la planificación de los sistemas de transporte? Los procesos de ordenamiento territorial, ya el diseño operacional del sistema, el diseño de la infraestructura vial, las intervenciones, los equipamientos y el mobiliario urbano, el diseño y la tecnología vehicular, los costos y las estructuras tarifarias, la presencia o no de integración tarifaria, la seguridad vial, por supuesto, como uno de los factores cualitativos que se estudian, ¿cierto?, en los análisis del transporte, el mantenimiento, la limpieza y la provisión de información y atención de quejas y reclamos. Incluso se podría considerar dentro de este modelo compacto. Y a partir de ahí viene un vector de indicadores de accesibilidad que va desde las distancias de los paraderos hasta los niveles de ocupación de buses, pasando por una serie de indicadores multidimensionales que intentan integrar cada una, ¿cierto?, de estas dimensiones que hemos mencionado. Para los economistas, y quiero hacer esta reflexión, un concepto que además enriquece todo lo anterior es el concepto de precio generalizado de viaje. Y quiero hacer esa anotación porque precisamente uno de los esfuerzos de todo policy maker es reducir los tiempos de transporte, los tiempos de pendularidad que tienen los individuos en el día a día para tener impacto sobre el bienestar, entre otras cosas. Y el concepto de precio generalizado de viaje, que se refiere a la cuantificación de los tiempos de acceso, de espera, de viaje, de acceso de todos los sujetos, es muy diferente al precio de mercado. Y en ese sentido, cuando decimos precio generalizado, es la suma de todos los valores monetarios de lo que determina la demanda individual, ya de los servicios de transporte, ya más el costo de oportunidad involucrado en el consumo de tiempo o las fricciones de distancia que están involucradas en el proceso, ¿cierto?, de movilidad, y por supuesto un conjunto de factores asociados que se refieren más al confort o a la calidad del servicio, a la seguridad, ¿cierto?, o a la disuasión de cualquier tipo de acto que atente contra la comodidad de ese servicio. O sea que el concepto de precio generalizado va más allá de los costos monetarios. Desde una perspectiva, por ejemplo, económica, nosotros distinguimos un precio propiamente monetario, que es el costo de la tarifa, más los costos, por ejemplo, asociados al valor de cada minuto de viaje. De paso, en los estudios de Steve Davis, los estudios sobre movilidad espacial en la ciudad de Cali del 2015, el estudio de movilidad que ustedes pueden descargar gratuitamente de la página web de Metro Cali, usted encuentra que ellos hacen unos cómputos de los costos de cada uno de los minutos, por ejemplo, de los viajeros en la ciudad de Cali, a partir de la aplicación de instrumentos, utilizando modelos bastante sofisticados en la cuantificación, ¿cierto?, y en las elecciones modales de los agentes en la ciudad de Cali. Y ahí hay una cuantificación de esos tiempos. Entonces, ese concepto de precio generalizado debe tener una microfundamentación. Aunque no voy a detener, los economistas hablamos desde los modelos clásicos, por ejemplo, desde los modelos de Gary Becker o inclusive los modelos de Serpa, se dice, no, mire, la cosa es muy sencilla. El tiempo es un recurso escaso que se tiene que distribuir entre consumo y trabajo, no más. Y como tal, la valoración del tiempo que usted consume en su desplazamiento es equivalente al valor de la hora marginal que usted está involucrando, o sea, el valor de la hora trabajada. Y en ese sentido, usted valora el tiempo de los sujetos de acuerdo a ese valor de la hora trabajada. Y esa sería una solución inclusive muy sencilla, muy fácil, muy directa para decir, si yo me demoro 2 horas en un movimiento de pendularidad de mi casa al trabajo, del trabajo a la casa, entonces simplemente lo valoro a partir de la hora, ¿cierto?, laboral equivalente que está ahí involucrada. Y esa sería la manera más sencilla para salir de ese cómputo. Pero otro tipo de enfoques, por ejemplo, como el modelo de Serpa, que se planteó inicialmente en la década de los 70 y que ha tenido grandes refinamientos, dicen no, hay unos tiempos mínimos que los individuos necesitan para el consumo de las actividades de su día a día. No solamente el trabajo, pero el trabajo ocupa un lugar especial y vamos a tratarlo de manera independiente. Y dice, si hay un conjunto de actividades J,
cada una de esas actividades J comprometen unos tiempos, por ejemplo, consumir, ir al cine, recrearse, compartir con sus hijos, ¿cierto? Ver televisión, en fin, ya todo ese tipo de actividades generan unos consumos de tiempo. En tal sentido que los individuos maximizan una función de utilidad sujeto a un conjunto de restricciones que ya no es una, como en los modelos que los economistas trabajamos en el día a día, de presupuesto donde dice que el precio multiplicado por la cantidad de los bienes consumidos es menor o igual a la tasa salarial multiplicada por el tiempo trabajado. Entonces, bajo esas circunstancias, esa sería la restricción y los economistas y los estudiantes de economía devuelven unos tesos para hacer la solución matemática de ese programa de optimización y llegan a las decisiones, ¿cierto?, óptimas de los individuos. Pues no, De Serpa nos dice, claro, pero es que además de eso, usted debe tener en cuenta las restricciones, todos los tiempos involucrados más el tiempo laboral, que debe ser menor o igual a un tiempo total, pero debe tener en cuenta que los individuos no operan en los tiempos mínimos, sino que siempre están por encima de esos tiempos mínimos para cada actividad y para el trabajo. En ese sentido, la valoración marginal o la valoración unitaria que cada uno de los sujetos asigna a la reducción de los tiempos en transporte, por ejemplo, es diferenciada por la estructura de preferencias de los individuos y por sus condiciones socioeconómicas y sociodemográficas. Entonces, una implicación que va a salir de esto y luego de los modelos de transporte con elecciones discretas que son desarrollados por Malfaden o por Train, Malfaden que se gana el premio Nobel precisamente de Economía por sus contribuciones a la teoría de la elección modal, entre otras cosas, ¿ya? En Malfaden y Train entonces plantean que, por ejemplo, hay unas diferenciales en las asignaciones de esas valoraciones que no necesariamente están ligadas a la valoración de la hora marginal, o sea, a mi capacidad productiva, sino a otro tipo, ¿ya?, de determinantes de carácter socioeconómico, sociodemográfico. En tal sentido, y para resumir todo este tocho, como se dice, de conceptualización, lo que decimos es que la valoración marginal del tiempo en una actividad es igual al valor del tiempo como recurso, menos el valor de ahorrar tiempo en esa actividad J. Y cuando un individuo está dispuesto a ahorrar una unidad de tiempo en una actividad, por ejemplo J, y poder disfrutar de una unidad adicional de tiempo, por ejemplo ocio, quiere decir que está involucrado un concepto de valoración subjetiva del tiempo. Y aquí aparece algo curioso, los economistas en el día a día manejamos la idea de que la valoración de cada minuto, cada hora, está asociada al costo laboral o al salario, y lo que nos dice esto es que ese es un caso particular del caso general, o sea que Gary Becker planteó un caso particular y lo volvió universal, y en los libros de microeconomía y todos los análisis de valoración del tiempo se toma como una verdad de acuño, cuando esta sencilla expresión incluso nos dice que hay diferencias que son considerables. Para cerrar esta parte conceptual, entonces aparecen estos diagramas tan variopintos, ¿cierto? Pero que nos enseñan algo muy práctico. Y es, imagínense ustedes una ciudad monocéntrica. Esa ciudad monocéntrica está en la parte izquierda, la de arriba quiere decir que hay un centro, un distrito comercial, un lugar en donde se concentran las actividades económicas. Y que en ese centro, a partir de su alejamiento, las densidades comienzan a variar, pero también varían los precios y también varían una cantidad de condiciones. Por ejemplo, los niveles de ingreso, porque los individuos se van segregando de manera endógena en el espacio urbano debido a su capacidad de pago. Pues si yo quiero vivir cerca al distrito comercial central, pues el precio del metro cuadrado tendería a ser muy alto y en consecuencia yo no puedo consumir la cantidad de espacio residencial, cierto, neto que requeriría, y en ese sentido me tendría que alejar precisamente de ese distrito comercial central y localizarme en el suburbio si yo soy una persona de bajos ingresos. Piensen en una ciudad como la de Cali, que tiene una configuración espacial en donde en la zona oriente se localiza población afrodescendiente predominantemente, en algunas de las comunas, población pobre no étnica, de acuerdo con la clasificación del censo, con unas brechas importantes en la provisión de ingresos y con restricciones de asequibilidad, ¿cierto?, en los que los efectos de las tarifas óptimas, de las tarifas técnicas, van a ser grandes respecto a los individuos que nos localizamos, por ejemplo, sobre el eje longitudinal de la ciudad y cerca al distrito central de la ciudad, que pagamos altos precios por el metro cuadrado,
interactuamos en grandes centros comerciales, planeamos vacaciones, mandamos a nuestros hijos a colegios privados y tenemos toda una lógica de consumo muy diferenciada. O sea que no es nada extraño que una ciudad como Cali se parezca en gran parte a ese relato que estamos haciendo en la parte izquierda. ¿Esto qué implica? Que si tomamos la valoración del tiempo de los individuos, quiere decir que si un individuo tiene un determinado salario diario, llamémoslo salario diario de mercado, él consume dos tipos de tiempo. El tiempo dedicado a trabajar, pero también el tiempo dedicado a desplazarse. Esta ecuacióncita que aparece en la parte derecha nos está diciendo que hay dos tipos de salarios por hora. El salario de mercado del individuo y el salario latente. Vamos a denominar salario latente a un salario que no es directamente observable. ¿Qué significa que no sea directamente observable? Pues que el salario latente va a ser igual al salario diario de mercado sobre el número de horas trabajadas, ese símbolo extraño que aparece en el lado derecho más T, en donde T es el tiempo de pendularidad en el que incurre el sujeto. Hagan un ejercicio matemático muy sencillo. Imagínense que el tiempo de pendularidad tiende a infinito, por congestión, porque no hay inversión en el sistema, en la tecnología de transportes. Cuando eso tiende a infinito, ese denominador se hace gigantesco y entonces ese W' tiende a cero. ¿Qué quiere decir? Que cuando los tiempos de desplazamiento son muy altos, el salario latente tiende a ser muy bajo. Piensen en una persona que localiza en los márgenes de la ciudad o que incurre en más de 1 hora y media, por ejemplo, en sus tiempos de desplazamiento o alrededor de 4 horas, que es media jornada laboral, en el caso de algunas zonas de Bogotá, en los tiempos de pendularidad, 2 horas de la casa al trabajo y 2 horas del trabajo a la casa. Como nosotros no tenemos donde ubicuidad, entonces un individuo para poder responder en su jornada laboral debe involucrar no solamente las 8 horas laborales, sino las 2 o 4 horas de pendularidad, lo que quiere decir que su salario ya no va a ser de 10,000 pesos por hora, sino que va a ser de 7,000 o de 8,000 pesos por hora. Eso tiene una implicación sobre bienestar supremamente fuerte que economistas e ingenieros resumimos en lo que se denomina la función de costo generalizado de viaje y la renta de localización. ¿Qué quiere decir? Que si yo me ubico privilegiadamente en el interior de la ciudad, cerca del distrito central, quiere decir que yo estoy gozando de un premio de ciudad. Pero al gozar por ese premio, yo pago una renta de posición, una renta de localización. Y la pregunta es, ¿y quiénes pueden pagar esa renta de localización? Los que pueden pagarla, entonces, se ubican de manera privilegiada, los que no, se ubican en los suburbios o en algunos otros lugares. Eso va generando un arreglo segregado. ¿Qué nos enseñan los hechos estilizados en el caso de una ciudad como Cali? Pues Cali, primero, tiene una estructura en donde se configura como el epicentro subregional, y observen ustedes los satélites. Esto es una cosa que tomamos desde el Google Earth muy fácilmente, nos aproximamos y tomamos unas cifras sobre actividad económica en donde decimos, mire, Cali en el sistema regional es el epicentro y genera el 48.6% del PIB del valle. Y listo. Y ahí se generan tanto los industriales y aparecen unos satélites que son Palmira, Pradera, Candelaria, Florida, Puerto Tejada, Jamundí, y no estoy incluyendo a los municipios del norte del Cauca que también podrían hacer parte de eso. Por ejemplo, Santander de Quilichaba, en donde los individuos hacen tiempos de pendularidad, movimientos de pendularidad en el día a día, porque están integrados al mercado laboral de la ciudad de Cali. ¿Ya? Buscan empleo en Cali, encuentran empleo en Cali, se mueven en Cali y generan una población flotante en el día a día. En términos concretos, a partir del estudio de Steve Davis de Metro Cali, ellos nos enseñan y dicen, no, mire, la cosa es muy sencilla. Diariamente se generan 4.4 millones de viajes. A pie el 32%, en moto el 18%, en automóvil el 13%, en el mío solamente el 12%, en taxi el 5.5% y en bicicleta el 5.4%. Y la generación de viajes se hace por diferentes motivos. Los individuos producen viajes por motivo trabajo, por motivo estudio, salud, recreación, búsqueda de trabajo. Entonces, en la generación de viajes, aquí el trabajo es 32.7%, estudio 21.7% y salud el 5.7% y la búsqueda de trabajo el 7.4%. Pero miren lo interesante, miren la ciudad de Cali y este es el objetivo
de esta filmina, y es que en Cali, de los 4.4 millones, perdón, en todo el sistema, en Cali se generan de manera intraurbana 3.487.518 viajes diarios, ¿ya? ¿Esto qué nos hace pensar? Y dice, bueno, ¿y quiénes son los que producen esos viajes? ¿Quiénes lo hacen? Pues están localizados en una ciudad, primero, que es una ciudad altamente segregada. Cali decidió desde la década de los 70 hacer una apuesta por una ciudad supremamente excluyente con un arreglo social altamente segregado, en donde sobre el eje longitudinal existe un tipo de población y sobre los márgenes en la ladera occidental, ¿cierto? Ya, el margen derecho y la ladera occidental vive otro tipo de población. Esto se ha corroborado en diversos estudios, ¿ya? Y en ese sentido, cuando uno hace los análisis de distribución de los precios del suelo, los análisis de distribución, por ejemplo, de los índices de capital humano, como una proxy de los niveles de ingreso, en fin, muestra que Cali es una ciudad segregada y en donde persiste un arreglo socioespacial segregado, que además de eso viene acompañado por la persistencia de actividades informales en el consumo de suelo. Entonces Cali es una ciudad que tiene un gran número de asentamientos informales localizados en las zonas de ladera, en la zona oriente e incluso en la zona casi céntrica, por ejemplo, como la Comuna 15, en donde todavía se identifican algún tipo de asentamientos informales. O el estudio, por ejemplo, como el que hicimos con la profesora Ángela María Franco para el Instituto Lincoln, en donde mostrábamos cómo en la Comuna 18, en la parte alta existe una ciudad dentro de la ciudad, en la zona de Polvorines, y en el sector de Alto de los Chorros, en el sector de Alto Jordán, hay una ciudad dentro de la ciudad que la mayoría de caleños, o la gente que vive en Cali, no sabe ni siquiera que existe. Solamente se puede ver por aerofotografías o hacer la visita personal. Entramos entonces a algunos aspectos que Diego, que es un estudiante de ingeniería de transporte, que es un teso en todas estas cosas, nos va a enseñar. Bueno, como mencionó el profesor Norby, entonces vamos a empezar pero desde el punto de vista del sistema integrado de transporte masivo, y pues este está conformado por unas rutas que se distribuyen en toda la ciudad. En este caso nosotros estamos haciendo una diferenciación por tipología, es decir, por tipo de bus, que en este caso utilizaría cada una de estas rutas. Nosotros vemos, por ejemplo, existen tres tipos de buses: articulados, que son los dos buses azules, digamos como dos buses pegados por la mitad, y el padrón, que es un bus un poco más pequeño azul, y el bus verde, que sería el complementario. Desde el punto de vista entonces espacial encontramos que el sistema integrado de transporte tiene unos corredores troncales sobre los cuales circulan los buses articulados, y sobre estos entonces hay unas capacidades y unas frecuencias promedio dadas por Metro Cali. En la capacidad encontramos, por ejemplo, 160 pasajeros y frecuencias de este bus promedio de 4.20 segundos. En la parte de los buses complementarios de padrón encontramos, por ejemplo, que tiene una capacidad de 80 pasajeros y una frecuencia de 7 minutos aproximadamente, pero este tipo de bus, por ejemplo, cubre casi toda la ciudad. Igualmente encontramos en los márgenes de la ciudad los buses complementarios, los cuales tienen una menor capacidad y unos mayores tiempos de frecuencia, es decir, ya hablamos de 8 minutos. Hay unos aspectos importantes que son, por ejemplo, casi toda la ciudad se encuentra con una cobertura a partir de los buses padrón y complementario, y cabe mencionar, por ejemplo, que los buses complementarios y articulados tienen unas diferencias grandes, es decir, aparte de que en capacidad estamos hablando de casi una relación 1:3, los tiempos de desplazamiento de estos van a diferenciarse debido a que los buses articulados se mueven sobre corredores segregados, es decir, separados del tráfico mixto, y los buses complementarios pues incurren en costos mayores de desplazamiento. Para ingresar al sistema de transporte existe una red de paradas del sistema, sobre las cuales en este mapa encontramos tiempos de desplazamiento, los tiempos de desplazamiento que se requieren para ingresar al sistema. El sistema entonces se accede a partir de las paradas, y estas paradas están ubicadas, digamos, en color verde a 5 minutos aproximadamente, el color pastel, digamos, a 10 minutos, y las demás franjas estarían a más de 1 kilómetro y tiempos superiores a 20 minutos.
en los últimos años se ha generado una serie de intervenciones en infraestructura, entre las cuales está el mío, pero además están las megaobras, junto con el Instituto Cisalva y el grupo GITTB Higuera, se generó un proyecto en el cual se evaluaron, por ejemplo, los impactos que generaban estas intervenciones. Intervenciones que estaban buscando disminuir, por ejemplo, las externalidades en transporte como la accidentalidad, los costos y la contaminación. Y además de esto, encontramos otro importante proyecto que aún no se ha evaluado, que es, por ejemplo, el Neocable. El Neocable, que es un sistema teleférico que busca conectar la Comuna 20 con el Sistema Integrado de Transporte Masivo y que se ubica sobre 3 estaciones que están en Brisas de Mayo, Lleras Camargo y pues Tierra Blanca. Para poder entonces entender lo que vamos a abordar a continuación, es necesario entender las dinámicas del sistema de transporte masivo y empezar a abordar, digamos, la parte de estudios empíricos. En los estudios empíricos, como mencionaba el profesor Harvey, pues existen algunas series de facilidades u oportunidades que se ubican en la ciudad. En ese sentido, por ejemplo, el trabajo de EPIA 2016 logró establecer 3 subcentros o determinar dónde se ubican dos subcentros de empleo y el centro de empleo de la ciudad, que se ubican, como mencionaba el profesor Harvey anteriormente, sobre el eje longitudinal de la ciudad. Al igual que este trabajo, pues el trabajo del profesor Harvey, que logra, a partir de una métrica de capital humano, establecer unos niveles de segregación en la ciudad, en la zona centro, sobre el corredor central de la ciudad, métricas altas, y en la parte ladera y en la parte oriental, pues métricas bajas de condiciones de calidad de vida. Y en el caso del transporte público, el trabajo del profesor Ciro, que se encuentra sobre diferencias entre provisión y necesidades de transporte público. Las diferencias de necesidades de transporte público se ubican principalmente en las zonas del centro y ladera, oriente y ladera principalmente, donde encontramos una mayor necesidad de transporte público, pero una baja provisión de este. Igualmente, un estudio obligado en la ciudad de Cali es el estudio de casas, el cual relaciona a partir de un índice de Hansen la facilidad para integrarse por medio del sistema de transporte masivo hacia los hospitales, centros de recreación y bibliotecas en la ciudad, las cuales, por ejemplo, podemos ver que se ubican sobre el eje longitudinal de la ciudad, al igual que los centros, que el centro y los subcentros de empleo. En ese sentido, por ejemplo, encontramos que los tiempos que están por encima de la media, es decir, los que tienen mayores tiempos de desplazamiento, se ubican en estas zonas, oriente y ladera, y sobre el eje longitudinal. Para poder llegar a estas facilidades, encontramos que se ubican sobre este corredor longitudinal. Igualmente, desde el laboratorio de transporte se han generado distintos estudios, entre los cuales se destacan, por ejemplo, la accesibilidad a las instituciones de educación pública, la accesibilidad a la Universidad del Valle, utilizando el sistema de transporte masivo, donde, por ejemplo, encontramos que las zonas más cercanas son las que tienen los mayores niveles de accesibilidad, y la zona oriente, la comuna de oriente y en ladera de la comuna primera, encontramos que los tiempos de desplazamiento serían mayores, y en la parte de salud igualmente. Desde el punto de vista de los tiempos de desplazamiento para los centros de empleo de la ciudad, encontramos un patrón similar. Los centros y subcentros de empleo se ubican sobre el eje longitudinal, y los tiempos de desplazamiento, por ejemplo, encontramos un diferencial de 1 hora de desplazamiento, es decir, las personas que están ubicadas sobre el eje longitudinal tienen unos tiempos de desplazamiento en el sistema de transporte cercanos a la media hora, y las personas que se ubican sobre oriente y ladera estarían oscilando la hora y media de desplazamiento, es decir, un tiempo de pendularidad, como menciona el profesor, de 3 horas para poderse desplazar hacia los centros de empleo. Cabe mencionar que, por ejemplo, el centro de la ciudad aún sigue siendo un centro preponderante en el caso de empleo, y se ubican 2 subcentros, uno ubicado en la ciudad Salud, que sería en las inmediaciones de Tequendama, y otro ubicado en la zona de Ciudad Campestre. Por ejemplo, acá en un modelo 3D podemos encontrar cómo el centro de la ciudad es el que mayor cantidad de empleo genera, y encontramos que estos otros 2 centros de empleo pues generan un empleo superior a la media de la ciudad. Doy entonces con esto paso al profesor Harvey, que explicará unos casos puntuales de modelación a partir de estos datos. Bueno, gracias, Diego. Muy ilustrativo todo lo que nos acaba de presentar, Diego. Y miren, hablábamos al principio de monocentricidad.
Observen ustedes, Cali todavía tiene mucho de una ciudad monocéntrica. Si esta es la concentración del empleo, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando con más de 335 polígonos en la ciudad de Cali que corresponden al concepto de sector urbano. Y el de sector urbano se asimila al concepto de barrio. Cali es de las pocas ciudades en Colombia en donde las estadísticas y los datos se pueden trabajar a nivel de sector urbano y su asimilación a barrio, porque eso no se puede hacer en Bogotá y Medellín. En Medellín, la asimilación de sector urbano a barrio es más difícil y por eso los investigadores deciden utilizar, ¿cierto?, el concepto de sector urbano, pero no ligado al de barrio. O sea que cuando uno hace ese análisis para los 338 polígonos e incluso hace una depuración de las bases de datos, quitando zonas institucionales, y en la identificación en el trabajo de Jason Ipia, en una tesis que se hizo aquí, en un artículo que será publicado dentro de poco, se ve claramente que existe una estructura jerarquizada de la localización del empleo en la ciudad de Cali, que se parece mucho a los trabajos que ya se habían hecho, por ejemplo, para el caso americano, en los modelos de monocentricidad, en los trabajos de Alonso, los trabajos de Clark, ¿cierto? Los trabajos incluso que se habían hecho para el caso holandés con London Wingo, para el caso europeo en algunas ciudades que tenían monocentricidad marcada. O sea, que Cali todavía tiene mucho de monocentricidad. En los análisis utilizando una función Qubit-Spline, ¿en qué consiste esa función? Es ver si la función se puede quebrar ligeramente, o sea, que no es monotónica, no cae exponencialmente, ¿cierto? Sino que se quiebra, se logran identificar lo que Diego había mencionado. Son dos subcentros candidatos, que es el subcentro de Ciudad Médica y el subcentro en el que estamos localizados, toda esta zona de la ciudad de Cali. Hay otros subcentros candidatos, pero que no tienen todavía la masa crítica. Y los indicadores de Hansen que muestra Diego en la parte de abajo, o la distancia y los tiempos, por supuesto, que enriquecen todo ese análisis que se viene planteando. Un ejercicio que hicimos y que además de eso es preocupante, sobre todo para pensar todo este problema de la movilidad del transporte del siguiente, y es, en Cali vienen unas tendencias de concentración, de segregación socioespacial, entonces decidimos hacer un modelo dinámico. Y el modelo dinámico era muy sencillo, es decir, bueno, ¿qué pasará? ¿Será que la tendencia se está autorreforzando o será que existen condiciones para romper con la inercia de un arreglo social segregado? En los análisis que utilizamos, mediante técnicas de convergencia, ¿ya?, y calculando los parámetros asociados a la convergencia, en estos ejercicios que aparecen aquí del lado derecho, ese es el parámetro de convergencia que estimamos recientemente utilizando una técnica econométrica que se denomina GWR, que es un modelo de ponderaciones geográficas en donde existe variabilidad espacial de los parámetros. Y se observa algo preocupante, y es que en términos de convergencia, esa zona azul que ustedes ven al lado derecho, esa franja azul, ¿cierto?, lo que dice es que las tasas de convergencia son supremamente bajas. Lo que quiere decir que el arreglo social segregado tiende a reproducirse y genera una dinámica poco virtuosa que nosotros resumimos en el diagramita que aparece en la parte de abajo, utilizando la dinámica de sistemas, ¿cierto?, en donde aparece pues el comportamiento a largo plazo de esos índices de segregación. Finalmente, ya para cerrar, esto que hemos presentado pues genera una cantidad de interrogantes, de preguntas que estoy seguro a lo largo de la jornada se van a dilucidar algunas de ellas o se van a hacer aportes fundamentales. Y es, bueno, ¿y cuál es la relación? ¿Cómo se rompe con esos patrones de convergencia? ¿Qué nos dicen los modelos estilizados que corrientemente utilizamos ingenieros y economistas alrededor de toda esta temática? Entonces, estimamos unos modelos econométricos, unos modelos estadísticos muy sencillos, en donde utilizábamos un indicador, una métrica de capital humano como proxy de los niveles de ingreso en función del logaritmo de los tiempos de desplazamiento que construimos a partir de la base de datos que un ingeniero de sistema nos ha venido trabajando con utilización de código a través del Google Street, ¿cierto? Es el Google Maps. Entonces hemos construido toda esa base de datos y a partir de los tiempos de desplazamiento hemos estimado un modelo como este que aparece al lado izquierdo, en el que aparece el logaritmo de los tiempos de desplazamiento, el logaritmo del empleo y aparece un coeficiente espacial lambda, utilizando una técnica que se denomina la técnica de errores espaciales.
Y esta gráfica nos muestra que efectivamente son estadísticamente significativos. ¿Qué nos enseña? Dice, lógico, a mayores tiempos, ese valor negativo, a mayores tiempos, ¿cierto? Hay una asociación con la menor composición de capital humano, lo que refuerza lo que ya habíamos mostrado en términos gráficos, y es que la métrica de capital humano, los niveles de ingreso, pues están distribuidos de acuerdo con esos tiempos, con unos costos que estarían implícitamente calculados a través de los coeficientes de una pequeña transformación. Y la elasticidad o la pseudoelasticidad del empleo, ¿cierto? También tiene una implicación fuerte, y el modelo es, digámoslo así, un modelo exploratorio inicialmente exitoso para la explicación. Y finalmente decidimos construir el mismo modelo, pero metiendo directamente el índice de Hansen que nos hablaba Diego. ¿Qué es un índice de Hansen? El índice de Hansen es un artefacto estadístico, es una métrica que utilizan ingenieros y economistas para medir la capacidad que tienen los individuos de acceder a las oportunidades en el interior de una sociedad. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad que tienen los individuos de Cali para acceder a las oportunidades de empleo? Ya vimos que las oportunidades de empleo están fundamentalmente localizadas en el centro histórico tradicional, en la zona de Tequendama y en los subcentros candidatos de que hablábamos ahora. Si uno modela esto a través de un índice de Hansen que relaciona precisamente ocupación y tiempos de desplazamiento, tiempos de pendularidad, y si además le mete de manera exploratoria un índice de concentración de población afrodescendiente, por ejemplo, observen ustedes esta ecuación del lado derecho, nos dice: si usted es afrodescendiente, está localizado en la zona en donde hay concentración de población afrodescendiente, ese QL afro es un índice de localización, de concentración de población afrodescendiente, según el reconocimiento étnico, ese valor negativo lo que le está diciendo es que a mayor composición, ¿cierto?, de población afrodescendiente, menor índice de capital humano, e incluso es consistente con la presencia de un índice de Hansen, que en este caso es positivo, en el que está diciendo que a mayor índice de Hansen, mayor coeficiente de capital humano, o sea, a mayores oportunidades, a mayor acceso y capacidades de acceder a todo el sistema, mayor coeficiente de capital humano. En otras palabras, el modelo muestra que hay un autorreforzamiento negativo de las condiciones de vulnerabilidad, de segregación y, por supuesto, de inequidades espaciales, incluso en el sentido que le confieren autores de la talla del mismo Edward Soja cuando hacía sus análisis sobre postmetrópoli. Muchas gracias y espero que esta conferencia te haya ayudado a pensar en esto. Muchas gracias, profesor Harvey y Diego. Quiero aclarar al auditorio que la mecánica prevista para las sesiones de este foro es hacer todas las intervenciones y posteriormente el panel de expositores estará aquí para que hagamos entonces las consultas o inquietudes relacionadas con las presentaciones. En ese orden de días le doy la bienvenida al profesor Peter Brand para que nos haga su presentación denominada Significado Social de la Movilidad. Profesor Peter, bienvenido. Buenos días y en primer lugar muchas gracias al profesor Silvio y los organizadores de este evento. Vengo con traer alguna experiencia de la ciudad de Medellín que puede aportar algo en el entendimiento del problema de movilidad en la ciudad de Cali. Obviamente son ciudades con historias y condiciones distintas. No soy ingeniero de transporte, soy planificador urbano regional. Me interesa en la cuestión de movilidad, más que todo desde la perspectiva sociológica. Y podemos comentar eso un poquito más tarde, pero la idea básica es que vivimos hoy en día en un mundo globalizado y hipermóvil. La movilidad es una exigencia, es una condición social para que los individuos participen plenamente en la vida económica y social
urbana en nuestro caso particular. Entonces, quiero traer unas ideas desde la perspectiva sociológica de la movilidad y a partir de la experiencia de Medellín con los metrocables, que fue la primera vez en el mundo que un sistema tecnológico de los cables aéreos utilizaba un sistema tecnológico viejo común a las pistas de esquí y los sitios turísticos, fue incorporado en el sistema público urbano como parte integral de un sistema público y un sistema que alcanza a los sectores pobres en las periferias de la ciudad, normalmente, ¿cierto? Entonces tenía una capacidad enorme de crear sistemas que integren y creen cohesión social al interior de la ciudad. Veremos hasta qué punto este ha sucedido. Ustedes, a lo mejor varios de ustedes conocen el sistema de los cables aéreos de Medellín. El primero empezó a funcionar en 2004, hace ya 12, 13 años. Ya está construyendo el cuarto y quinta línea. Gracias, Jim. Entonces, primero quería hacer un breve panorama de lo que ha pasado a nivel latinoamericano con los cables aéreos. Unas anotaciones conceptuales en cuanto al transporte y movilidad y a dedicar la mayor parte del tiempo a describir las características y efectos que los cables aéreos han tenido en la ciudad de Medellín. Voy a comentar realmente un estudio que hicimos en la Universidad Nacional de Medellín con el DPU, la Unidad de Planificación del Desarrollo de University College Londres, en los años 2010 y 2011. Es un estudio que ya tiene sus años, que necesita una actualización. Ya hay 9 líneas aéreas que se han incorporado al sistema de transporte en la ciudad. E incluso se ofrece la posibilidad de crear una especie de red de seguimiento del impacto de los cables aéreos como parte del sistema de transporte urbano. No solamente en Colombia, donde tenemos cables en Medellín, Cali, Manizales y próximamente en Bogotá, pero también en una red latinoamericana, porque eso se volvió una cuestión de moda, ¿cierto? Y muchas ciudades están gestionando sistemas, la implementación de sistemas de este tipo. Entonces, 2 años de teleféricos o cables aéreos en América Latina, los primeros en Medellín, luego en Caracas se implementaron 2 y más o menos en el mismo tiempo en Río de Janeiro, en La Paz del Alto en Bolivia, y ya líneas programadas en Bogotá, funcionando en Manizales y Cali, y en construcción o etapa de programación en México, Chile, Perú y otros países. Muy brevemente, ¿qué ha pasado? ¿No? Una experiencia muy diversa con esta, digamos, primera generación de cables aéreos como parte del sistema integrado de transporte urbano. Esta es la primera línea que se hizo en Medellín, que empezó a operar en el 2004. Hay que aclarar que el origen, digamos, del cable en Medellín nació de la subutilización del metro, que empezó a funcionar en el 1995, 94. Y el metro principal corre por todo el río, en el fondo del valle, ¿cierto? Y la gente vive en las laderas, tanto los pobres como los ricos, ¿cierto? Entonces, el metro estaba funcionando con
menos de una tercera parte de su capacidad. Entonces tenía un problema. Había que conseguir pasajeros de las laderas, la parte alta, traerlos del fondo del valle para que utilizaran el metro. Hubo unos intereses de distintas personas y entidades que coincidieron en algo audaz en este momento, en la construcción de un sistema de cables aéreos. Pero no tenía en sus orígenes, era una decisión fría de tipo ingenieril y más que todo financiera para conseguir más pasajeros para usar el metro. Luego se transformó en otra cosa, ¿cierto? Desde sus principios funcionó muy bien en términos del número de pasajeros, viabilidad financiera e impacto en las áreas de influencia. No ha sido siempre el caso en otras líneas y otras ciudades. Yo la impresión de que era muy fácil construir un cable aéreo con efectos positivos garantizados, integrales de este tipo de proyectos. No ha sido el caso. La segunda línea se creó también en Medellín, pero en otra ciudad, cuando fue en Caracas, la línea San Agustín, que se creó en un barrio céntrico que tenía un significado político muy importante. Fue un sistema muy costoso. Se sirve a un área relativamente pequeña al lado de unas autopistas con buenos medios de transporte al lado y por lo menos hasta poquito tenía un promedio de usuarios día de unos entre 6.000 y 8.000 pasajeros día. Muy poquito, un sistema sumamente costoso. Luego, en Caracas experimentaron con una línea con características sumamente distintas. La línea anterior es una línea corta de como 1,5 kilómetros más o menos. Esta segunda línea, y con la línea anterior con 6 estaciones. Esta línea tiene una extensión de 4.3 kilómetros sin estaciones intermedias. Es un sistema suburbano de transporte por medio de un cable aéreo. Y ha funcionado muy bien. Implica costos, ahorros de tiempo enormes, porque el acceso al centro de Caracas es muy difícil desde este sector de la ciudad, y en términos de número de usuarios y viabilidad financiera funciona muy bien con más de 30.000 pasajeros día. Pero ya no es sirve a un área de expansión, es un sistema suburbano de transporte, efectivamente. Tal vez el más conocido, y una réplica, una copia de Medellín, es el primer cable en Río de Janeiro, con la misma firma constructora, la misma concepción del metro del cable en Medellín, con las mismas casi las mismas pretensiones sociales de mejoramiento integral de barrios a través de una nueva opción de movilidad. En un área sumamente densa, con una enorme demanda, con deficiencias de transporte muy grandes, pero también ha fracasado. Yo siempre tuve, a diferencia del caso de Medellín, en Río de Janeiro los operadores son privados, ¿cierto? En Medellín los cables son los dueños y operadores del metro de Medellín, ¿cierto? Aquí los operadores son privados. Y los habitantes tenían realmente 2 viajes gratis cada día y una tarifa preferencial si querían hacer viajes adicionales.
el número de usuarios llegó más o menos a un tope de 12,000 viajes pasajeros día. Es algo muy bajo para un sistema extenso, como aquí en el caso del complejo de Alemão. Luego hicieron una segunda línea corta de menos de 1 kilómetro que conectaba la estación central de Río de Janeiro con una área de renovación urbana en el viejo puerto de Río de Janeiro. Perdón. En ese momento, las dos líneas en Río están en crisis, están congelados, no están funcionando desde finales del año pasado, una crisis no solo económico-financiero, sino con problemas de todo tipo. Entonces, uno tiene que preguntarse qué ha pasado ahí, por qué. Más tarde, algo más reciente, son los 4 líneas que ya están funcionando en La Paz, conectando el municipio de La Paz con el municipio del Alto, que queda a 400 metros encima en el altiplano que se ve allá. Un caso curiosísimo. Tiene picos de uso en los días domingo, jueves y sábado, en ese orden. Y en el día, la media mañana y la media tarde. Entonces es algo muy distinto a lo que es la distribución de usuarios en un sistema típico de transporte público, ¿no? Y realmente tiene mucho que ver con un mercado grande que funciona en el altiplano y conecta, y tiene mucho que ver más que ver con el comercio que con el trabajo. Pero tiene patrones de un uso muy particulares y muy distintos a lo que es lo típico del sistema de transporte público, ¿no? Bueno, ya hay experiencias amplias, muy diversas, que demuestran que un cable aéreo no garantiza nada en sí. Puede que funcione bien como elemento que fomenta la integración y la articulación de distintos sectores de la ciudad y la cohesión urbanística y social. Pero de pronto que no, puede, como en el caso de Río de Janeiro, especialmente, puede provocar y intensificar conflictos. Y además fracasar como en cuanto a su carácter básico, que es un sistema de transporte. Entonces, hay digamos, una primera generación, van a venir mucho más sistemas de este tipo, porque a veces son muy atractivos para las administraciones urbanas, ¿cierto? Las empresas constructores de tecnologías se han establecido en América Latina, están moviendo este producto en el mercado urbano y ya hay muchas ciudades gestionando este tipo de solución a los problemas de movilidad. 3 características generales, marcado por el afán político. A diferencia de una autopista o sistema vial, en menos de 2 años se puede congestionar, construir y poner en operación un cable aéreo. Es decir, dentro de un periodo de administración de un alcalde. Y tiene gran impacto. Pero con este afán, en casi todos los casos, hay una pobre articulación, tanto los sistemas, otros medios de transporte, y como a los entornos urbanos, y que, a mi manera de ver, el significado social
un sistema de transporte que tiene una capacidad particular de llegar a las áreas más marginadas, social y física y geográficamente, se está perdiendo. Que sería, digamos, sería una pérdida en ese sentido. Y no siempre tiene garantías en términos sociales. Bueno, yo quiero concentrar en esta última parte. Para poder entender por qué en algunos casos los cables aéreos fracasan y en otros casos funcionan bien, y en qué sentido funcionan bien, conviene tener alguna claridad teórica y conceptual que nos da unas pistas para entender este asunto, que no es puramente un asunto técnico. No quiero extenderme demasiado en eso. El profesor Harvey ya ha entrado en consideraciones de este tipo. Pero los conceptos de movilidad tienen distintas impresiones, distintas definiciones a manera de entenderlos. Concepto relativamente amplio, pero yo parto de la movilidad como una condición propia de la sociedad actual, globalizada y flexible, ¿cierto? Donde la capacidad de ser móvil, real o virtualmente, es un requisito indispensable, ¿cierto? Entonces tenemos que ser siempre dispuestos con las condiciones y recursos para movernos en espacios físicos y sociales reales y virtuales. Yo creo que es importante en la noción de movilidad incluir la movilidad social, virtual. Los teléfonos móviles inteligentes, esta capacidad de movernos y interactuar en el espacio virtual, y mantener relaciones y formar parte de las redes internacionales, tanto de ciudades como de individuos o profesiones o lo que sea, ¿cierto? Entonces la movilidad virtual también es muy importante. Esta tiene una concepción general, implica hay un cambio de énfasis muy importante, y pasamos de lo que ha sido la tradición de la planeación del transporte, es decir, una preocupación por las infraestructuras físicas, que siguen siendo muy importantes, pero ya insuficientes para entender y responder a los retos de la movilidad. Y tenemos que prestar atención a las prácticas sociales del individuo. La movilidad es una experiencia de los individuos, los sujetos, de los ciudadanos. No es una cosa abstracta. Es enfrentar todos los retos y frustraciones y penas de la congestión, o los altos costos, y los costos indirectos que pueden influir esta inhabilidad de moverse adecuadamente y ágilmente. Entonces, pasa a las prácticas sociales. Bueno, realmente, la falta de movilidad, entonces, es un obstáculo severo de la inclusión social. La movilidad en sí no conduce a una sociedad más homogénea. Bueno, según el sociólogo Zygmunt Bauman, más bien complejiza más las características de la sociedad, y puede ser la intensificación de la movilidad se vuelve una fuente adicional de desigualdad, lo que el profesor Harvey comentó al final de su presentación en cuanto a las comunidades afro. Entonces, cuestiones de etnicidad, o de edad, o género, o capacidades, o discapacidades, pueden añadir otra
capa horizontal de desigualdades sociales que nacen de las deficiencias o desigualdades en la inclusión. Y en este sentido se han planteado que la movilidad es otro tipo de capital. No me detengo en eso. Pero tenemos que tener claro que la importancia del contexto, el contexto urbano, físico y social y cultural en el cual funciona un sistema de infraestructura física. En cuanto a la accesibilidad, el profesor Hartman enfatizó la cuestión de acceso y competencias, ¿cierto? Lo que otros teóricos de la movilidad han añadido, digamos, como algo importante, es la cuestión de apropiación. Es decir, la manera como las personas interpretan y actúan frente a las tales opciones de movilidad. No todo el mundo tiene las mismas intenciones, las metas, las necesidades, las aspiraciones. No comportamos como homogéneamente como sociedad en nuestras prácticas de movernos socioespacialmente. El problema con la moderación y las cuantificaciones es que tienden a trabajar en un promedio. Imaginar un poquito la enorme diversidad, no solamente de las características socioculturales de la población, pero sus intenciones y potenciales y deseos en cuanto a este movimiento socioespacial dentro de la ciudad. Y eso tal vez es algo que hace falta integrar más a los estudios de movilidad. De todas maneras, hay movilidades múltiples y trayectorias abiertas. Y esto tiene mucho que ver con el paso de una sociedad de masas a una sociedad más diversa, fragmentado, donde los patrones de comportamiento de los grupos e individuos es mucho más complejo. Ya no tenemos la sociedad industrial donde las masas pasan del barrio obrero a la fábrica y viceversa, sino patrones de comportamiento mucho más fragmentados e individualizados que los estudios y modelaciones difícilmente pueden captar, porque trabajan de agregaciones y promedios que no representen la diversidad y complejidad de las distintas prácticas de movilidad en las sociedades contemporáneas. Lo que puede conducir a la afirmación al final, que aunque la movilidad es un requisito social, un aumento en las opciones de movilidad no garantiza en sí una mayor equidad e inclusión sociales. Puede, bajo ciertas condiciones, pero en sí no garantiza, no puede. La planeación se supone que sí. Y automáticamente, si hay mejores opciones de moverse en la ciudad, que los beneficios son automáticos. En las sociedades hipermóviles y avanzadas se tiene este tipo de imagen sociotécnico de la alta o la hipermovilidad, ¿cierto? Donde nosotros participamos hasta cierto punto. La cuestión es, ¿qué pasa en las sociedades y sus dimensiones más marginales y más pobres? ¿Qué es el significado de la movilidad para otro tipo de otros grupos sociales? Tengo las 10 minutos. Bueno, voy a ir muy rápido entonces. En la discusión podemos retomar, espero, algunos puntos.
en cuanto a la primera línea, construida en el sector de invasiones, más que todo en los años 50 y 60, un poquito de audacia en la concepción y implementación del proyecto. Lo que es muy importante entender con esta primera línea en Medellín es, una vez construido, se dio cuenta que podría ser un eje para promover mejores integrales más amplios en estos sectores, las comunas unidas. No solamente de transporte y movilidad, sino de otro tipo. Entonces hubo los proyectos urbanos integrales, parques, bibliotecas, colegios, recreación, y el municipio invirtió 6 veces más que el costo del Metrocable en las obras urbanísticas complementarias. Y este hecho tuvo mucho que ver, o tiene mucho que ver con el éxito que ha tenido esta línea particular. Entonces no es simplemente ya tirar una línea aérea en cualquier parte, pero también sí para hacer milagros, ¿no? La segunda línea se hizo más 2 años después, pasa por un sector popular de invasiones de los años 60 y 70, pero más que todo conecta la área principal de crecimiento para vivienda popular. Empezó al principio esta segunda línea con un número de usuarios mucho más limitado, que va creciendo con el crecimiento de este sector de vivienda popular. Entonces, ¿qué encontramos en el estudio que hicimos con la Universidad de Londres en cuanto a los efectos en los barrios de influencia? Contrario a lo que indica la racionalidad técnica, las metroclaves no necesariamente conllevan ahorro de tiempo y dinero para los usuarios, exceptuando viajes largos y con traslados. Es decir, desde la estación más alta, 350 metros por encima del centro de Medellín y 10 kilómetros, uno puede llegar en condiciones ideales en 20 minutos. El extremo de la ciudad, en la periferia, el centro, 20 minutos. La realidad es algo muy distinto. En horas pico, la cola para acceder al Metrocable puede demorar más de 1 hora. ¿Cierto? Más el tiempo que... por el sistema tarifario, el Metrocable tiene el mismo tarifa que el metro, es decir, no cuesta nada más. Entonces, para el usuario que monta el Metrocable y baja el metro, pasa al sur del Medellín y de pronto de ahí camina o pasa un bus que tiene también una tarifa integrada, puede implicar ahorros muy importantes en tiempo y más que todo en dinero. Para este tipo de trabajador del sector formal había ventajas muy fuertes en tiempo y dinero. Y para ciertos grupos sociales con descuentos, como los estudiantes. Pero los usuarios regulares son entre el 5 y 17% de la población adulto total de las áreas de influencia. Entonces tenía beneficios grandes para sectores muy pequeños y específicos. Encontramos poca evidencia de viajes no esenciales, es decir, aquellos que podría o indicaría una mayor participación en la vida cultural, política y científica, ¿cierto? ¿Qué pasó con la economía variable? Alguna dinamización menor, en detalle, digamos. Había para las familias con usuarios regulares un aporte en cuanto a la reducción de los gastos de transporte significativo. Y en las inmediaciones de las estaciones y bajo algunas líneas, cierta dinamización en el mercado de suelos y de vivienda,
crecimiento menor realmente de pequeños negocios, pero sino una, digamos, una dinámica fuerte de renovación y mejoramiento más amplio de los áreas de los barrios de los áreas de influencia, un ligero aumento en los arrendamientos, pero ninguna transformación radical. Por lo menos estamos hablando de los primeros 6 o 7 años de experiencia de existencia del Metrocable. Mejores marginales y los indicadores sociales del sector se pueden atribuir más bien al mejoramiento de la economía urbana general y los programas sociales en esta primera década del nuevo siglo. Y que el Gini, como indicador de la distribución del ingreso, indica que realmente la desigualdad al interior de la ciudad se empeoró en este periodo, a pesar de la existencia, los aportes que deberían tener el cable aéreo. En el momento del estudio, Medellín se había vuelto la ciudad más desigual en términos de distribución del ingreso, ¿cierto? Y los datos más recientes dicen que ya Bogotá pasó a Medellín como la ciudad más desigual. Pero más que lo que nos interesa especialmente es lo que pasó al interior de la ciudad. Y sí, los metrocables en sí ayudaron a disminuir el nivel de desigualdad interna. Y encontramos que esto no fue el caso. Y aunque utilizamos otros indicadores que podrían aportar en acercarnos a la cuestión de la desigualdad social, de calidad de vida y de desarrollo urbano, y aunque la movilidad no es un elemento explícito en el cálculo de estos indicadores, lo que encontramos es que los comunes 1 y 2, que son los comunes por donde pasa el primer metrocable, son estos, y este es el promedio para Medellín, y ya que el cable no aportó nada en reducir estas diferencias internas, ni tampoco con el índice de desarrollo humano. Entonces, en términos de mejoramiento de las condiciones materiales y la disminución de las condiciones de desigualdad, no encontramos resultados claros. Pero sí encontramos que la gente se sentía satisfecha, que los cables habían producido sensaciones de inclusión, una reducción de la estigmatización que tenían los comunes 1 y 2 asociados tan fuertemente con Pablo Escobar y la violencia narcotraficante en los años 80 y 90. Entonces, los impactos, los efectos fueron muy importantes en el orden simbólico, que por supuesto también es un orden muy importante. Y los políticos generalmente entienden eso mucho más que nosotros. Había otras consideraciones también. Bueno, para entender, digamos, lo que era el efecto más amplio en términos de un reconocimiento, entusiasmo por los cables aéreos. Se puede entender como una parte de este urbanismo del espectáculo. Porque conocer la ciudad en una góndola flotando encima es una experiencia importante, ¿no? Sobre todo cuando uno está pasando por zonas vetadas e inaccesibles anteriormente.
produjo la superación de algunas barreras socioespaciales que facilitan la integración y articulación socioespacial. La incursión del poder estatal y la autoridad legítima en zonas bajo el control de poderes paraestatales. Esta es, digamos, la parte crítica y explicación parcial del fracaso del cableado en Río de Janeiro. Río de Janeiro, el cableado era parte del programa de pacificación de las favelas y sigue como punto central del conflicto entre los grupos ilegales y de las favelas y los poderes policiales y militares del Estado. Pero puede tener mecanismos de restablecimiento del poder legítimo más sutiles, más sensibles, que cooperen más con la sociedad civil y la explotación estética de la producción de la imagen del ciudad. Creo que hay unas lecciones o unas que se puede utilizar, puede aprovechar en Cali con el cable que según entiendo está operando con limitaciones en términos del número de pasajeros, en términos de aceptación por parte de la población de los barrios, en términos de su capacidad de mejorar las condiciones de los sectores populares y promover una mejor cohesión e inclusión social, socioespacial. En cuanto a una resistencia, como entiende cada vez más amplio en cuanto a los sectores populares frente a los cables aéreos. Los grupos comunitarios y sociales en la Comuna 8, donde están construyendo los 2 cables nuevos en Medellín, no querían los cables. Reclamaron una agenda de mejoramiento más tradicional, que harían más vías tradicionales, mejores buses, que harían más seguridad de tenencia de tierra, que harían más mejores ambientales, que harían mejor educación y servicios de salud. Es decir, rechazando un poquito o negando este poder simbólico de los cables aéreos, con base en el hecho de que las condiciones materiales no habían cambiado mucho. Entonces, algo semejante está pasando en México, que es hace unas semanas empezó a funcionar un cable aéreo en la Ciudad de México. Los pobladores tienen las mismas prevenciones frente al proyecto, ¿cierto? Bueno para la administración urbana, no tanto para los habitantes, los pobladores de estos sectores. No sé exactamente qué es la situación en Cali con el cable en Siloé. En la conclusión general, frente a la enorme complejidad de la cuestión del transporte urbano y la movilidad, como gran reto contemporáneo de las sociedades hipermóviles, argumento que la sociología y la antropología social tienen aportes y contribuciones absolutamente necesarios para poder entender bien la naturaleza del reto de la movilidad y cómo diseñar soluciones que realmente funcionen y de pronto permiten superar las dificultades que tuvo Cali con la introducción del MIO, no muy diferente a lo que pasó en Santiago de Chile y no muy distinto a los problemas que han sufrido los otros 7 u 8 ciudades de Colombia que tuvieron que acomodar a la brava un sistema BRT que no se adaptó a las condiciones ni espaciales ni socioculturales
de las ciudades receptores de esta política nacional. Perdone la extensión, muchas gracias. Espero que hay algunas ideas y apuntes útiles para la discusión aquí en Cali. Publicamos un libro sobre los resultados del estudio que hicimos con Londres. Está disponible en esta dirección, se puede bajar gratis para las personas que están interesados en conocer en más detalle lo que hicimos. Déjalo un momentito. Bien, agradezco al profesor Peter por su intervención. De acuerdo a la agenda prevista al inicio de la jornada del día de hoy, los invitamos a disfrutar de un refrigerio en la parte exterior del auditorio. Por favor, máximo 15 minutos para que regresemos y tengamos la presentación final y procedamos al panel de expertos para la parte de los debates, ¿ok?